Pues leeremos en Efesios 5, del 1 hasta el 17. Y dice así: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en él, en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Amén. Gracias. Vamos a abrir también la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, 33 y 34. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Hace nada, bueno, aún no he terminado, pero estoy leyendo un libro donde nos dice las estrategias para buscar influencia en diferentes contextos. Y una de las cosas que se utiliza en la propaganda, no solamente comercial, de ventas, sino también en política y demás, es poner en los diferentes medios de comunicación quizá una frase o una imagen que pueda pasar desapercibida, pero que se repite muchas veces y entonces motiva más adelante a ver ese anuncio y comprar ese producto. Y decía que esto puede producir un porcentaje muy alto de ventas o de cambio de actitud, simplemente porque no se ha percibido esa influencia de imagen o de frase que se repite al lector o al que está visionando en televisión y demás. Bueno, esto es una estrategia, pero de esto es de lo que tenemos que hablar ahora en esta especie de comentario que Pablo hace en toda su argumentación acerca de la resurrección. No vamos a dejar todavía el tema de la resurrección. Pablo lo ha estado hablando con diferentes argumentos y va a continuar respondiendo algunas preguntas y dudas. Pero bueno, recordáis hace 2 domingos que veíamos en versículos anteriores cómo hablaba de aquellos que se bautizaban por los muertos, y podíamos decir que no estaba muy claro qué es lo que Pablo quería decirnos, no llegábamos nosotros a entenderlo, pero era una argumentación para apoyar la resurrección de los muertos. Y es curioso que entonces en este versículo 33, 34, Pablo nos alerte de cuidado con quién nos relacionamos, qué conversaciones o comunión tenemos, porque esto luego puede afectarnos a todo lo que es nuestra vida cristiana. Así que no nos apartamos del tema, pero quisiera que nos centráramos en esto que Pablo está diciendo, porque es un principio no solamente para este asunto, para esta doctrina de la resurrección, sino también para toda nuestra vida cristiana.
Pablo está citando aquí, curiosamente, una cita de un autor poético, un poeta, o quizá un dramaturgo de los griegos, y en una de sus obras pues cita esta frase que hemos leído, ¿no? Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Podéis mirar y ver la obra de Menandro. Pero bueno, el caso es que Pablo está utilizando pues a un pagano para traer un principio bíblico. No quiere decir, y esto es claro con muchos otros lugares de las Escrituras, que este Menandro u otros paganos estuvieran inspirados. Lo que Pablo está haciendo es coger una verdad que se dice en otros contextos, en la literatura que él podría estar leyendo, y citarlo. En el momento mismo, fijaros bien, en el momento mismo que Pablo está citando esta frase, aun cuando no sea suya, la está haciendo inspirada. Porque está cogiendo algo de fuera, pero a utilizarlo él como persona inspirada en ese momento y tenerlo en las Escrituras, tenemos la parte inspirada. Esto es importante para lo que después vamos a decir. Podemos aprender de otros, podemos entender lo que otros están diciendo, pero no quiere decir que todo lo demás que puedan estar diciendo sea de parte del Señor, ni mucho menos. Ahora bien, todo lo que tenéis en las Escrituras y por tanto los principios para nuestra vida cristiana son inspirados y por tanto tienen la total autoridad de parte de Dios. Esto es importante que lo recordemos. Pero bueno, analizamos esta frase y las consecuencias que Pablo quiere traer con respecto a esta frase, o la reacción que tenemos que tener a ella. Lo primero que descubrimos cuando leemos en este versículo 33 es: no erréis. O en otras palabras, no os engañéis. Y es curioso porque lo está diciendo a los creyentes que tienen ya la enseñanza de Pablo, nosotros que tenemos las Escrituras y por tanto tenemos una base firme. Pero le está diciendo a los creyentes con respecto a este tema y otros en general que no os dejéis engañar. Y debe de ser fácil engañarnos, porque Pablo tiene que repetir varias veces. Si leéis en el capítulo 3, versículo 18, lo cita también: no erréis, no os engañéis. En el capítulo 6, versículo 9, también lo tiene que decir. Luego en Gálatas también lo encontramos. Santiago también lo tiene que decir. Juan en su carta, ya lo hemos visto en los domingos pasados, en primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Así que no erréis, no os engañéis, no os dejéis engañar, porque es que esto es fácil. Uno puede llegar y decir: bueno, tengo la palabra de Dios, tengo el Espíritu, ahora he sido convertido, por tanto estoy firme y seguro. Y tenemos que decir: no, tener cuidado. Porque constantemente, fijaros bien, constantemente cada uno de nosotros puede ser engañado, puede ser influido, puede estar recibiendo información que es equivocada. Cada vez que nos podamos alejar de las Escrituras o de los principios adquiridos en la palabra revelada, tendremos facilidad para errar. Pablo tiene que escribir también en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 4, dice: fácilmente toleráis ciertas cosas. Y nos damos cuenta de que eso que se estaba diciendo en Corinto hace casi 2000 años puede estar ocurriendo hoy. Cómo toleramos ciertas cosas en nuestra vida diaria y en nuestro comportamiento. Y dice otra vez, por ejemplo, en Gálatas capítulo 1, me sorprende cuán fácilmente os habéis alejado del evangelio que habéis recibido. Y Pablo tiene que ser muy duro en ese momento. No han pasado muchos años y ya muchos de esos creyentes se empezaban a alejar del evangelio que habían recibido, y Pablo tiene que decir: es que el evangelio no ha cambiado aun cuando vengan ángeles a decirlo. Así que si alguien cambia y lo sigue, sea maldito, sea anatema. Así que está siendo bastante duro. O hace una pregunta más adelante en esa carta a los Gálatas, capítulo 5, cuando le está diciendo a los creyentes: ¿quién os estorba? ¿Quién os está impidiendo crecer y desarrollaros? Así que, si era fácil para los corintios o para los gálatas, o era fácil, como hemos podido leer en parte en Efesios, o cuando escribe Santiago, o cuando escribe Juan,
se supone que es muy fácil también para ti y para mí, que podamos ser engañados, que podamos errar, equivocar el camino. No solamente en doctrina. Podemos errar en doctrina porque hemos estado recibiendo cosas que nos parecen más comprensibles, más actuales, etcétera, sino que también podemos estar errando con respecto a nuestro comportamiento. No tenemos ninguna duda, de que el apóstol Pedro, por ejemplo, tuviera una doctrina adecuada. Es el apóstol principal, que lo podamos ver, el que más destaca. Así que su doctrina seguramente era firme y segura en todo. Pero Pablo le tiene que reprender en la carta a los Gálatas porque se está actuando, se está comportando de una manera hipócrita o contradictoria. Y eso, dice Pablo, está dejando influencia, está desviando a otros, incluso de los más allegados a Pablo. Así que cuando tengamos cuidado de que no erremos, no solamente que podamos equivocarnos o dejarnos engañar o engañarnos a nosotros mismos por información que recibimos con respecto a doctrina, sino también con respecto a costumbres o a actitudes o a comportamientos cristianos. Esta facilidad con la que pudiéramos ser desviados nos tiene que motivar a analizar y, como va a decir Pablo en el versículo siguiente, a velar. Vigilar cada uno de vosotros con qué facilidad pudierais desviaros, aun cuando fuera solamente un poquito de la línea o el camino principal que nosotros deberíamos de seguir. Engañarnos o siendo arrastrados, convencidos de alguna forma, principalmente, ya lo sabéis, por el engañador. La Escritura nos habla de que Satanás es el engañador y tiene todo un poderío, tiene toda una extensión de capacidades para engañarnos. A veces, si es necesario, dice, se vestirá como ángel de luz para poder desviarnos de la verdad. Así que cuando pensamos que es fácil que nos dejemos engañar o que erremos del camino o la dirección a seguir, el diablo puede estar detrás y puede estar susurrando, induciendo o guiándonos en los lugares que pueden ser daño para nuestra alma. El mundo es seductor, también nos dice las Escrituras, y tiene toda una amalgama de feria y de atractivos, de entretenimientos que también nos pueden atraer y desvirtuar la verdad o guiarnos en dirección contraria. El mundo es muy seductor y no nos podemos dejar engañar. No va a venir con fealdad a decir seguidme, sino que va a venir con toda su vestidura de ramera, como nos dice en Proverbios, para poder desviarnos de la verdad. Pero Jeremías, por ejemplo, tiene que decir también que nos podemos dejar engañar por nuestro propio corazón, porque nuestro corazón es engañoso. Y a veces, constantemente, o varias veces, tiene que estar diciendo Jeremías, habéis dejado al Dios para seguir la imaginación de vuestros corazones. Y aun cuando podamos ver con claridad ciertas verdades en las Escrituras, el corazón es engañoso. Y puede poner un velo, un atractivo o una dirección diferente. Así que cuando se nos dice que vigilemos el corazón, porque de él pueden venir cosas buenas, pero también cosas malas, y que podemos desviarnos siguiendo la imaginación de nuestro corazón en lugar de la palabra de Dios, nos tiene que poner alerta. Tenemos que estar vigilando al diablo, tenemos que estar vigilando al mundo, tenemos que estar vigilando nuestro propio corazón, porque perverso es el corazón también. La pregunta que ahora nos hacemos cuando Pablo nos está haciendo esta advertencia, lo está haciendo a los corintios, lo está haciendo a nosotros, es no erréis, es que os preguntéis, ¿lo estáis aplicando? ¿Estáis teniendo en cuenta esta facilidad? ¿Esta sencillez de desviar del camino? ¿Estáis analizando o analizáis cada día qué es lo que creéis, en base a qué es lo que creéis y cómo aplicáis lo que creéis? Si estáis de verdad siguiendo lo que Dios dice o lo que algún palabrero o algo del mundo os está desviando, ya sea en doctrina. Por favor, investigar constantemente que lo que creemos está basado en la palabra de Dios.
como también en la práctica, en nuestro comportamiento, en nuestro actuar como padres, hijos, ciudadanos, empleados, etcétera, etcétera. Así que esta es la primera idea. No os engañéis. Esto es importante. Y luego nos trae esta frase. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las malas conversaciones. Homilía es la palabra que viene en el griego, lo que nos está diciendo o está hablando es de la compañía. Algunas versiones que tendréis quizás en vuestras Biblias lo dicen, las malas compañías. Pero bueno, la conversación que podamos tener de manera regular, que escuchamos y hablamos, como las compañías a las que nos dejamos llevar, puede trastornarnos para engañarnos o hacernos errar. En España, lo he dicho alguna vez y lo habréis escuchado todos vosotros en alguna ocasión, tenemos la frase dime con quién andas y te diré quién eres. Es decir, la compañía que tú tienes va a dejar una influencia muy fuerte en tu vida. Uno no puede llegar y decir, he aprendido esto, pero en el momento en que tú lo tratas con personas que están a tu alrededor, pues puede ser para bien o puede ser para mal. Entonces, la segunda pregunta que se desprende de esta frase, de lo que nos está diciendo aquí Pablo, es ¿con quién te juntas? ¿Con quién tratas cada día? ¿Dónde consumes o con quién consumes tu tiempo? ¿Qué es lo que estás dejando entrar en tu oído y por tanto en tu corazón y en tu mente cada día de diferentes formas? Esto es lo que está tratando. ¿Qué compañías buscas? ¿Qué compañías te son más agradables a ti? Y sí, puede ser muy espiritual que ahora me digas, yo creo que deseo es la compañía de los hermanos y de la iglesia y las cosas espirituales y de la lectura. Ya, vale, pero déjame que te pregunte, por ejemplo, a lo largo de la semana, ¿cuánto tiempo dedicas a tener comunión con tus hermanos? ¿O cuánto tiempo dedicas cada día a la lectura de la Biblia? Y ahora compáralo, por ejemplo, en cuánto tiempo dedicas a ver la televisión o a escuchar Internet. O ver Internet. ¿Cuánto tiempo estás de cháchara con el WhatsApp? ¿Con quién lo estás haciendo? No estamos diciendo que la televisión, Internet y lo demás sea malo, sino déjame que profundice un poquito más. ¿Qué programas de televisión ves cada día y cada semana? O en Internet, ¿qué páginas son las que visitas? Míralo en tu propio corazón, no te engañes, hemos dicho al principio. Así que los medios de comunicación están dejando una influencia que a veces no percibimos. Nos levantamos cada mañana y decimos, somos cristianos y me gusta la palabra y quiero estar con mis hermanos, sí, pero ¿cuánto tiempo estás dedicando a ver esos programas de televisión o entrar en esas páginas de Internet, etcétera, etcétera? ¿Qué libros estás leyendo? ¿Y qué influencia tienen esos libros en ti? Vamos un poco más allá. ¿Qué filosofía estás escuchando en este momento? La filosofía del mundo, los entretenimientos que se nos hacen. ¿Dónde pones tu mayor pasión? Claro, sí, es verdad que cada uno de nosotros tiene sus hobbies, es decir, sus entretenimientos que hacen relajar la mente y el corazón. Eso está bien, necesitamos hacer deporte, necesitamos amigos de la calle, etcétera. Ya. Pero ¿qué filosofía esos amigos o esos entretenimientos te están trayendo a tu vida sin que te des cuenta? Recordar que no es que alguien venga y te pueda decir a través de Internet o de alguna amistad, de algún entretenimiento del mundo, peca, apártate, deja la iglesia, porque enseguida pondríamos una defensa. Pero cuando la imagen es pequeña, casi insignificante, pero te bombardea cada día, y esa filosofía de la sexualidad que hay en programas de televisión, esa dejadez en los principios fundamentales para el bien del alma, o esas situaciones de familia que ahora nos están tratando, no es tan importante la religión y sí es mucho más importante la política o la economía o el entretenimiento o el yo. ¿Cómo están entrando en tu vida? Como poco a poco, a través de esas series que podemos escuchar o ese grupo de amigos que tenemos en Internet, van influyendo en nuestra vida sin darnos cuenta. La importancia de los amigos.
Claro que cada uno de nosotros tiene que tener amigos y no tienen por qué ser amigos únicamente de la iglesia. Pero, ¿cómo presionan tus amigos en tu vida? ¿Cómo te seducen? ¿Cómo te sobornan emocionalmente en tu vida y te están dejando una influencia dañina en ti? O vamos más allá de esas compañías o conversaciones que tenemos con otros que, llamándose cristianos, nos están trayendo alguna actitud, errores, nos están hablando de visiones, de experiencias, etcétera. El otro día me llamaba un pastor diciendo: ha venido aquí una mujer, no voy a decir el nombre, ha venido una mujer diciendo que profetiza y que tiene un mensaje para la iglesia que va a transformar, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, la primera pregunta que le hacía yo a este pastor es: ¿con qué iglesia viene? ¿Con qué autoridad trae todos esos mensajes que dice tener? ¿Cómo ha recibido la visión? Qué extraño es que ella ha recibido mucha información sobre esa iglesia y tú, como pastor, no hayas recibido ninguna. Conclusión que tenemos que llevar: no te dejes engañar. No te dejes engañar. Porque podemos ver que hay mucha gente que se llama a sí mismos cristianos que han tenido una cierta visión, una experiencia, etcétera, que pudiera o no pudiera compaginarse con los principios de las Escrituras, pero que como tiene una palabra tan clara y tiene un tono tan dulce, tiene una aureola tan fantástica que cómo no la voy a escuchar y cómo no la voy a seguir. Y no nos damos cuenta de cómo la influencia de alguien que no está basado en las Escrituras puede acompañarnos en lo que escuchamos por internet o por la información que nos está dando y hacernos errar. Así que las malas conversaciones o las malas compañías son fáciles que entren: medios de comunicación, la filosofía del mundo, amistades de la calle, los amigos que podamos tener que nos puedan seducir, los llamados cristianos que al final no son cristianos. Todo esto es muy fácil apagar los 10 minutos de lectura que tienes por las mañanas. Es muy fácil que los 6 o 7 días de programa de televisión que escuchas constantemente puedan apagar la hora y media o 2 que tengamos de culto los domingos. Es posible que toda esa amistad con la que nos codeamos a lo largo de la semana, amigos del trabajo, vecindarios, etcétera, etcétera, apaguen el ratito de comunión que podemos tener entre nosotros. Los mensajes dominicales o la lectura que vosotros podáis tener son muy cortos comparados con toda la influencia, la masiva influencia que viene sobre nosotros cada día de manera constante. Así que, cuidado, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. No quiere decir esto, tengamos que aclararlo, que no podamos tener amistades del mundo, que no podamos ver la televisión y que no nos podamos convencer por los amigos para ver ciertas películas. Por supuesto que sí, todo esto está abierto. El mismo Pablo está citando a un pagano. Se supone que Pablo había leído a Meandro y que habría leído a otros, como nos cita en otros sitios, de la poesía de la época, o etcétera. Lo que está diciendo aquí es que vigilemos las malas compañías. No que no tengamos compañías en el mundo, sino que vigilemos las malas compañías. Es decir, ¿qué es lo que me puede hacer errar del camino? No huyamos de lo que nos puede fortalecer. O como nos dice del testimonio que tenemos que dar al mundo. Por eso estamos en el mundo, para dar testimonio de Cristo. Pero vigilar bien esas malas compañías que sin darnos cuenta están introduciéndose en nuestra mente. ¿Qué programas de radio cuando subimos al coche? ¿Qué tipo de literatura estamos leyendo? ¿Qué películas estamos viendo en televisión? Etcétera, etcétera. Vigilarlos bien para que nada malo pueda corrompernos de nuestra relación o de nuestro caminar diario. Creo que no está tratando Pablo aquí, por ejemplo, cuando cita esta frase, de doctrinas fundamentales.
pero sí de doctrinas que son más secundarias o del comportamiento cristiano, que es la manera de entrar. El pecado en nuestra vida no entra por la puerta grande. El pecado en nuestra vida entra por las grietas, por los huecos que nosotros dejamos, por la ventana entreabierta de nuestra mente y de nuestro corazón. Y esto es lo que tenemos que vigilar. Claro, si viene alguien y te dice así a las claras, no hagas caso de las Escrituras, tú vas a poner una defensa clara contra esa falsedad o esa maldad que te están diciendo. Pero con qué facilidad puede entrarte y te puede estar diciendo, sí, la Biblia lo dice, es verdad, pero, y ese pero ya es una grieta que entra en nuestra mente para negar ciertos conceptos de las Escrituras. Está bien que los cristianos caminemos en esta dirección y que seamos con esta actitud moral, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué pasa si haces, no importa si visitas alguna página de internet, de pornografía, para ver lo que hay, o que puedas estar leyendo algún libro que, yo voy a saber resistir, como cuando los drogadictos dicen que pueden controlar la droga, y nos dejamos engañar. Va a entrar por las cosas pequeñas, no por las doctrinas fundamentales quizá, sino por las secundarias, por actitudes y por costumbres. Está muy bien y no voy a dejar nunca los domingos de venir a la iglesia. Esto para mí es lo principal y lo prioritario en mi vida espiritual. Pero estoy deseando que termine el domingo porque me voy a ir a ver el cine, o voy a hacer una obra de teatro, o me voy a dedicar todo el día a lavar el coche. Cuidado, nadie te va a decir, deja el domingo, no pasa nada, olvídate, ya leerás la Biblia en otro momento, ya dejarás tú tú no hace falta, no es necesario venir a la iglesia ni tener comunión con los creyentes, tú ya en tu casa ya lo harás las cosas, nadie te va a venir de esta manera, pero sí te vendrán los seductores, las malas compañías de diferentes medios para ir minando tu vida cristiana y tu conocimiento de la palabra de Dios. En tercer lugar, lo que nos trae esta palabra es que corrompe nuestras buenas costumbres. Las malas compañías, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. O en otras palabras, la palabra que se utiliza para costumbres, los hábitos. Aquello que hemos adquirido por la comprensión de las Escrituras, la comunión con los creyentes, nuestra meditación de la palabra, etcétera, etcétera. Hemos adquirido buenas costumbres, un hábito en nuestras vidas. Es lo que llamamos la fe en práctica. No solamente qué es lo que creemos, sino cómo practicamos lo que creemos a lo largo de nuestras vidas. Las aplicaciones y sus consecuencias a lo largo de nuestra vida. Si yo soy creyente, es decir, que creo en la obra del Señor Jesucristo, que Él ha muerto por mí en la cruz, ¿qué es lo que esto significa? ¿Cómo tengo que ver yo mi vida? Si la palabra de Dios me dice que tengo que glorificarle a Él en todas las cosas que yo pueda hacer, ¿cómo lo estoy haciendo? ¿En qué manera yo estoy buscando no mi propio bien, sino la gloria de Dios? ¿Y cómo lo estoy practicando esto? Así que yo me levanto y simplemente pienso, Cristo murió por mí, amén, voy a mis asuntos. O me levanto por las mañanas y digo, ya que Cristo murió por mí, mi vida cristiana tiene que ser de esta manera. Y puesto que la gloria de Dios, Cristo, se ha desprendido de toda su gloria y majestad para morir humillado en una cruz, ¿cómo tiene que ser ahora mi comportamiento? Acordaros de Filipenses, lo que nos dice Pablo. Así que nuestra comprensión de la salvación, de la obra de Cristo, de la gloria de Dios, tiene que tener implicaciones en nuestras vidas. Y tenemos que verlas en práctica. Pero ahora resulta que es fácil que se nos engañe y por tanto esa mala compañía o esa influencia que nos va minando poco a poco, lo que puede hacer es arruinar, corromper, dañar los hábitos que hemos adquirido como creyentes. En otras palabras, nuestra vida cristiana. Seguramente todos nosotros, los que somos creyentes en esta mañana,
estamos seguros de que la salvación no se pierde porque Cristo Jesús nos tiene sujetos en sus manos. Y podemos decir, como no depende de nosotros, sino como depende de Él, ya estamos seguros. Nada ni nadie nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. Y decimos, gloria sea al Señor por esto. Pero eso no quiere decir que te relajes. Cuidar de vuestra salvación con temor y temblor. Y por tanto, lo que tendremos que estar vigilando es cómo son cada uno de nuestros pasos, qué dirección estamos tomando. Dice la Escritura, pon tus ojos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Y la idea es que tú sigas a Cristo. Pero ¿cuántas veces estamos desviándonos? Sí, no perdemos la vista de Cristo, que bien está la doctrina, pero yo tomo otra dirección. No nos dejemos engañar. Quizá estamos tomando actitudes o comportamientos que están minando nuestra manera de ser. Todo aquel que se convierte, y aquellos que se han convertido hace poco, de los jóvenes, pueden venir con celo y decir, aquí estamos, hemos entendido, queremos que todo el mundo oiga. Pero todo nos ha pasado que poco a poco nos vamos relajando. Esto es como los novios cuando quieren conquistar como pavos reales a la novia y hacen ejercicio y meten barriga dentro y muestran apariencia, etcétera, ¿no? Para conquistar a la novia. Cuando se han casado hay un relax, un crecimiento de barriga y un dejarse llevar por las circunstancias, etcétera. Ya que estamos casados, esto no puede pasar en la vida cristiana, que podemos dejarnos llevar poco a poco, sin darnos cuenta, y desviarnos, corromper, dañar nuestra vida cristiana. Esto ocurre con respecto a la misma resurrección, cuando Pablo está hablando, la resurrección de Cristo es real, no dudemos, Cristo murió, Cristo resucitó, lo hemos visto nosotros los testigos, y Cristo nos resucitó, nuestro evangelio es vano, etcétera, etcétera, etcétera. Toda la argumentación que Pablo está diciendo, no erréis, que es muy fácil desviarse. La resurrección de Cristo tiene una aplicación práctica en nuestra vida cristiana. Si nos apartamos de ella, vamos a tener daño para nuestra vida cristiana. Quizá no pierdas la salvación. Es verdad, lo dice la Escritura. Pero ¿qué va a pasar con el gozo de la salvación? ¿Y qué va a pasar con tu estabilidad emocional? Y con tu relación con Dios, etcétera, etcétera. Así que no os dejéis engañar, no os engañéis a vosotros mismos. Buscar la buena compañía, no las malas compañías, que todo sea para fortalecer vuestra fe, vuestra relación con el Señor, porque todo eso puede dañar vuestra vida cristiana, vuestra costumbre, los hábitos que habéis adquirido, la necesidad de congregarse con los hermanos, la necesidad de leer las Escrituras de manera diaria, la necesidad de orar en casa y de orar en la iglesia, la oración, el estudio, la comunión, etcétera, etcétera. Son medios de gracia que tenemos que cuidar y que tenemos que mantener, y no tenemos que dejar que otros lo minen, disminuyan su autoridad y su poder en nuestras vidas. Pero Pablo no nos deja solamente con esta frase, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, sino que nos da el remedio. No es el único remedio, porque hay otras situaciones o otros principios que podemos ver a lo largo de las Escrituras, pero aquí Pablo, en relación a lo que ha dicho, dice, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Velad. Seguramente esta palabra os suena muchísimo porque si habéis leído los evangelios, nuestro Señor Jesucristo la cita varias veces. Velad en oración, etcétera, ¿no? Jesús nos advierte constantemente. Se lo está diciendo a los discípulos y por tanto lo tomamos también para nosotros. Nuestra vida cristiana es la de un constante velar o vigilar. La palabra que se utiliza es algo así como levántate del estupor, con estupor, con sorpresa. Es como cuando hemos leído en Efesios, despierta tú que duermes. Es decir, ponte alerta en todos los asuntos que tienen que ver. El Señor Jesucristo nos dice que velemos con respecto a su venida.
No es que tanto hagamos cifras a ver qué día, qué hora, de qué manera nuestro Señor Jesucristo va a venir, sino que recordemos que puede venir en cualquier momento y que tengamos que estar vigilando como atalayas. Dice que tengamos que velar con respecto a los enemigos que están a nuestro alrededor y que intentan atacarnos y destruirnos, y que por tanto tenemos que estar vigilantes en todo esto. Pero Pablo lo que está diciendo aquí es que velemos constantemente con respecto a nuestras propias almas, con quién nos estamos relacionando, de qué nos estamos alimentando. Está muy bien que tengamos un día especial, tenemos invitados y preparamos un gran banquete de comida, somos invitados a una fiesta, es un día de salir fuera y comer con otros hermanos, quizás es una boda, y bueno, es un día de un poquitín de exceso. Vale, pero eso no es lo que podemos tomar todos los días. Cada día tenemos que estar vigilando lo que comemos y lo que bebemos. Y puede llegar un momento en que dice, hoy me voy a dar un pequeño placer, que llevo toda la semana vigilando mi dieta, etcétera, hoy me voy a tomar una chocolatina o un helado o lo que sea, o voy a disfrutar en este banquete de bodas. Pero el resto de la semana tenemos que estar velando. Por tanto, podemos llegar y decir, hombre, pues sí, puedo ver la televisión, puedo coger otro libro, pero ¿qué programa estás viendo? Vigílalo. Puedes que te relajes con un tiempo de diversión y de entretenimiento, pero está esto alimentando tu alma, te está fortaleciendo, te está uniendo más a Dios y más a los hermanos, la comunión tan necesaria que podamos tener, la constancia en nuestro vigilar, en estar advertidos de todo lo que pueda venir a nuestro alrededor y hacernos daño. Y todo esto de velar tiene que ver con contrastarlo con las Escrituras. Lo que estás leyendo en este momento, el programa que eres aficionado en televisión, las páginas que estás visitando en Internet, etcétera, etcétera, ¿te hacen acercarte más a la palabra de Dios? ¿O te hacen estar más frío a las cosas de Dios? Si lo que es el principio cristiano, y fijaros bien, lo digo con firmeza, el principio cristiano que es disfrutar de Dios y de lo que Dios significa, gozarnos en este plan de salvación, de que estamos en sus manos, ¿esto lo apaga o lo fortalece? La lectura que yo estoy haciendo extras en mi vida o los entretenimientos que tengo. Los amigos que me dicen que son mis amigos, ¿me animan a poder fortalecerme las cosas del Señor o están constantemente tirando de mí para llevarme en otra dirección? Lo que está implicando es, por el amor de Dios, levantaros cada día y velad por vuestras almas. ¿Qué es lo que estáis haciendo? ¿Con quién os estáis juntando? Para poder ver si estáis más cerca o estáis más lejos del Señor. Y esto lo podríamos aplicar en todas nuestras otras actividades de deporte, incluso del trabajo o de la actitud económica que podamos tener y de la influencia que podamos hacer. ¿Me está acercando, me está poniendo más firme en las cosas del Señor o me está haciendo más relajado y por tanto está enfriando mi pasión por el Señor? En segundo lugar, nos dice para esta prevención o esta manera de remediar el peligro que hay de las malas compañías que corrompen nuestro caminar diario como creyentes, es que es algo tan sencillo, tan simple, que apenas es necesario que nosotros lo digamos. No pequéis. No pequéis. Esto es lo que Pablo está diciendo. Mirad, con respecto a esta doctrina es muy fácil que nos dejamos desviar acerca de la resurrección de Cristo y todo lo que tenga que implicar, no os dejéis engañar, etc. Así que la mejor manera de poder afrontar todo esto es no pequéis. Apartar todo aquello que pueda ser una tentación para vuestro corazón y que os haga pecar. No pequéis. Y hagamos la lista de todos los pecados, no solamente de los 10 mandamientos, tal como vienen, sino de la extensión de lo que pueda implicar esos 10 mandamientos en toda nuestra vida diaria. Que lo que tenemos que buscar como creyentes es no pecar, o en otras palabras, la santidad, de ser como nuestro Dios. El truco, el secreto, la posibilidad mejor para defendernos de todo el mal que pueda venir para nuestro conocimiento de Dios y nuestra práctica de Dios es que evitemos constantemente el pecado en nuestras vidas.
El pecado, la debilidad de la carne, ese pecado que está en nosotros, que aún mora y que aún intenta rascar para dañar nuestra fe, nuestra relación con el Señor, es la mejor entrada para el error. ¿A quién no le gusta ciertos placeres? ¿A quién no le gusta ciertos vicios? Si me decís que porque ahora sois creyentes, el pecado no es atractivo para vosotros, os estáis engañando, porque el diablo es muy astuto. Y no va a venir con todo lo horrendo del pecado como si fuera fuego o azufre, sino que va a venir un poquito de esto o un poquito de aquello. ¿A quién le va a hacer daño? Nadie se va a enterar, solamente tú lo vas a sufrir, y todo ese tipo de excusas que venimos o que traemos a nuestra propia mente. Pero ese es el pecado que está en nosotros. Y que nos estás diciendo, no pasa nada, verás cómo te levantas. Con que Dios te ha dicho esto, pero seguramente es esto otro. Ciertamente tú podrás resistir en el último momento y el pecado o el diablo o el mundo está constantemente diciéndonos, sigue haciéndolo. Nuestra carne es débil. Tenemos mucha disposición, pero nuestra carne es débil. Hemos puesto voluntad, ya, pero nuestra carne es débil. Y no os dejéis engañar. Igual como no podéis poner un vaso de alcohol a alguien que es alcohólico y no podéis poner un cigarro a alguien que toma drogas y no podéis poner a alguien, una mujer delante si ha sido un adúltero, por tanto, evitar estas cosas. No pequéis. A veces esa debilidad nuestra, que es el pecado, es la carne que es débil, es una excusa o es la habilidad para dejarnos engañar y desviarnos. Hacer lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, lo que a mí me place, y no lo que Dios quiere, lo que Dios demanda, lo que a Él le agrada. La actitud es tan fina que a veces la podemos encontrar muy difuminada. Pero, ¿qué es lo que te está dictando el corazón en esta mañana, por ejemplo? ¿Hacer lo que a ti te place? O, aun cuando te cueste mucho, hacer lo que a Dios le place. Si vigilamos esto y nos esforzamos por no pecar, ciertamente nuestra vida cristiana, nuestras buenas costumbres, seguirán en buen camino. Así que nos añade ya por último, dice, no pequéis porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Sentir vergüenza en el creyente delante de Dios es la mejor forma de poder librarnos de esa vergüenza que tenemos delante de los hombres. Si lo que estás haciendo, tú dices conocer a Dios. Cuando habla la Escritura, lo hemos visto cuando estábamos viendo en Juan y en otros lugares, que conocer a Dios no es simplemente una idea intelectual o un conocimiento, sino que conocer a Dios es una relación que tenemos con Dios. ¿Qué relación tienes con Dios? ¿Es una relación que no avergüenza o es una relación que avergüenza? Cuando en un matrimonio una de las partes ha sido infiel, y no solamente infiel en algo práctico, concreto, sino infiel en su propia mente y corazón de manera constante, hay una vergüenza de tratar ciertos temas, de abrir ciertas conversaciones, porque algo está ahí que la conciencia nos está acusando. Y como David, cuando pecó, esconde su pecado. Su tendencia es a disimularlo y a esconderlo porque le avergüenza lo que puedan decir. La mejor forma que nosotros tenemos de librarnos de esta vergüenza que podamos tener es avergonzarnos delante de Dios. No ser infieles a Dios. Si dices conocer a Dios, que sea de una manera real. Y cuanto más conoces, cuanta más íntima relación espiritual, emocional, concreta tienes con Dios, más difícil te será ser adúltero espiritual, ¿no? Con otras ideas o otras opiniones. Tú mismo puedes estar pensando lo que eres y a lo mejor no lo eres. Claro, tú no puedes buscar todo lo que es
es bueno para tu alma y no puedes buscar lo que glorifica a Dios si realmente no tienes una relación especial con Dios. Y Pablo le tiene que decir a los corintios, para vergüenza vuestra digo que algunos no conocéis a Dios. Es como estar diciendo a una congregación como esta, en esta mañana, no te engañes. Para vergüenza vuestra digo que a pesar de que se enfatiza el Evangelio y se predica una y otra vez y se muestra la gloria de Cristo, algunos de vosotros no conocéis a Dios. No tenéis una relación con Él. ¿Cómo vais a ser fieles a aquellos a los que no estáis unidos? No os interesa. Pero lo que yo tengo que decir en esta mañana es lo más importante, lo crucial para tu propia vida, es que te esfuerces, si no conoces a Dios, a conocerlo de verdad. No solamente en tu mente, no solamente con unas palabras, sino en la práctica. Descubre cuán grande es Dios que ha dado a su Hijo unigénito, único, para morir en tu lugar por tus pecados. Si puedes llegar a descubrir esto, y con esto que se te abra la puerta de la inmensidad de las riquezas y de las bondades de Dios, en cómo Él te coge en volandas y te lleva como si estuvieras en las alas de los águilas, podrás entender que todo lo demás es inútil. Cuando uno está enamorado de verdad en lo que Dios es, lo que Dios significa y lo que Dios hace, todas las demás cosas se difuminan en el aire. Lo que te puedo decir es que cuanto más conozcas a Dios, cuanto más te relaciones con Él, cuanta más intimidad tengas con tu Dios a través del Cristo, del Espíritu de las Escrituras, más firme y seguro estarás. Pero la mayor trampa es que pienses que lo conoces y que no lo conozcas en realidad. Erráis, dice el Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo, erráis ignorando las Escrituras. Pensáis que tenéis conocimiento de Dios y decís a Dios Padre, pero erráis porque no conocéis las Escrituras. Acércate a la palabra de Dios, al Evangelio, a la enseñanza de los apóstoles y descubrirás que solamente en Cristo y bajo sus alas nos encontraremos seguros. Todo lo demás, las demás comunicaciones, la comunión, las conversaciones que tengamos con el mundo, serán secundarias. Constantemente tendremos que salir a la calle, pero amaremos volver al hogar que es a su sombra. Amén.